La historia de un superviviente. Visión del fin del mundo. El cuento de un superviviente. ¿Crees que el infierno es real? Las historias de tormento eterno, ríos de fuego y gritos que nunca cesan son solo metáforas o representan una verdad aterradora que pocos están preparados para afrontar. Hoy voy a compartir algo que puede sacudir todo lo que crees sobre lo que sucede después de la muerte. Imagínate enfrentarte a un escenario de oscuridad total, donde el olor a azufre es sofocante y el sonido predominante son los gritos de desesperación de las almas que claman por una segunda oportunidad. Suena como una pesadilla, ¿no? Pero, ¿y si te dijera que esto es solo la punta del iceberg de lo que me fue revelado? El infierno es mucho más de lo que nuestra mente puede concebir. Es un lugar de castigo eterno, donde cada elección que hacemos en esta vida resuena para siempre. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el peso de tus decisiones? Cada pequeña acción, cada palabra dicha, cada pensamiento sostenido, podría estar dando forma a su destino espiritual. Esta fue una de las verdades más impactantes que aprendí cuando tuve una visión directa del juicio final. Y no fue solo una visión, sino una experiencia que transformó mi alma y me hizo comprender que estamos en una batalla espiritual constante, sin siquiera darnos cuenta. Hay un lugar que muchos temen mencionar, pero pocos entienden realmente: el infierno. Lo que me mostraron fue tan impactante, tan devastador, que necesité todo mi coraje para compartirlo. Vi las trampas espirituales que nos rodean, las estrategias invisibles que nos llevan a la destrucción, y las almas que, por no comprender la gravedad de lo que sucede a su alrededor, quedan atrapadas en un ciclo de tormento eterno. ¿Sabías que el orgullo, las mentiras, la falta de perdón y las elecciones cotidianas aparentemente inofensivas son a menudo los principales portales a este lugar de condenación? El infierno no es solo un destino para los peores entre nosotros, sino un lugar al que puede acceder cualquiera que descuide el llamado de Dios. Durante esta aterradora visión, fui llevado a una escena indescriptible. Vi prisiones de oscuridad, donde las almas clamaban por la luz que una vez rechazaron. Vi entidades demoníacas que se alimentaban del miedo, el dolor y la desesperanza de aquellos que nunca creyeron que el infierno podría ser real. Y más que eso, escuché las palabras de advertencia que nadie debería ignorar. Lo que hagas hoy determinará dónde estarás mañana. ¿Pero por qué estoy compartiendo esto? ¿Por qué revivo esta dolorosa experiencia? Porque creo que nadie debería sorprenderse el día que se enfrenta al peso de sus decisiones. ¿Estás preparado para enfrentar la verdad sobre tu alma? La pregunta no es solo si crees o no en el infierno, sino si estás viviendo de una manera que te asegure que nunca conocerás las profundidades del tormento eterno. Esta visión me hizo ver las consecuencias del pecado como nunca antes. No estamos hablando solo de actos grandiosos o de evidentes pecados mortales, sino de pequeños vacíos en nuestra vida espiritual que se acumulan y nos alejan del camino de la salvación. El infierno no es un lugar que te espera. Es una realidad que puede empezar a manifestarse en tu vida ahora, sin que te des cuenta. Con cada palabra que comparto, siento el peso de la urgencia. Esta no es solo una historia, sino un mensaje que puede salvar almas y abrir los ojos de aquellos atrapados en la oscuridad. ¿Sabes realmente lo que está en juego? Y fue en este lugar de tormento, en medio de gritos y sombras, que recibí la revelación más importante de todas. Una revelación que cambió todo lo que sabía sobre el bien, el mal y el destino eterno. Y eso es lo que voy a compartir con ustedes hoy. Si este mensaje te ha tocado hasta aquí, quiero hacerte un pedido especial. Deja tu petición de oración en los comentarios. No importa cuál sea tu situación, oremos juntos. La oración tiene un poder extraordinario, capaz de cambiar historias, transformar vidas y traer luz donde solo había oscuridad. Cree, no importa el tamaño de tu lucha o el peso de tus decisiones, Dios está con los brazos abiertos, listo para escuchar el clamor de un corazón arrepentido. Y cuando oramos, conectamos nuestra alma con el Creador, entregamos nuestras batallas en sus manos y recibimos fuerza para continuar.
La oración es la llave que abre las puertas a lo imposible. Es lo que nos mantiene firmes en medio de las dificultades, quien nos acerca a Dios y quien nos protege de las trampas espirituales. Por eso, te animo. Escribe en los comentarios lo que ha estado pesando en tu corazón, ya sea un grito de liberación, una búsqueda de dirección o simplemente un agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho. Levantemos una cadena de oración y llevemos nuestras palabras al trono celestial. Y, mientras dejas tu petición de oración, aprovecha para darle me gusta a este video. Esto no solo nos ayuda a llegar a más personas con este mensaje, sino que también es un acto de fe, que demuestra que crees en la importancia de esta misión. Suscríbete al canal para seguir más revelaciones y mensajes poderosos. Aquí, cada video está realizado con el propósito de abrir tus ojos espirituales y fortalecer tu caminar con Dios. Entonces, deja tu petición de oración, dale me gusta al video y suscríbete. Oremos juntos y busquemos la transformación que solo Dios puede traer. Porque este viaje no tiene que afrontarlo solo. Estamos aquí, orando por usted. Contextualización personal. Era una mujer corriente y vivía la vida como muchos de nosotros. Los días transcurrían sin grandes acontecimientos y las preocupaciones parecían siempre las mismas. Trabajo, familia y cuentas por pagar. Nada en su vida indicaba que algo extraordinario estuviera a punto de suceder. De hecho, se consideraba una persona escéptica, cuestionando constantemente la existencia de algo más allá de lo que podía ver o tocar. Pero el destino tiene una misteriosa manera de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Todo empezó en un momento de profunda crisis. Sentía como si su vida se desmoronara lentamente, como si todo lo que había construido a lo largo de los años se desmoronara ante sus ojos. El matrimonio estaba hecho pedazos, las finanzas estaban en números rojos y la salud física y mental parecía cada vez más débil. Fue durante este periodo de desesperación que algo empezó a cambiar dentro de ella. Un vacío abrumador se apoderó de su corazón, una sensación de que nada en la tierra podía llenar ese profundo agujero que lentamente la consumía. Por la noche, mientras yacía en la cama, las preguntas resonaban en su mente como un martillo golpeando incesantemente. ¿Cuál era el propósito de todo esto? ¿Por qué su vida parecía tan insignificante? Y lo más importante, si ella muriera esa noche, ¿a dónde iría su alma? Estas preguntas, que antes habían sido ignoradas, ahora parecían ineludibles y la perseguían en cada momento de soledad. Por mucho que intentaba seguir adelante, su alma clamaba por algo más grande, algo que aún no podía entender. Una amiga, al darse cuenta del estado en el que se encontraba, le sugirió buscar ayuda de Dios. Al principio, la idea fue recibida con escepticismo e incluso irritación. ¿Por qué Dios le permitiría sufrir tanto? Si Él realmente existió, ¿por qué no intervino en tu vida? Estas preguntas, llenas de dolor y revuelta, fueron las barreras que puso entre ella y cualquier esperanza de redención. Pero entonces sucedió algo inesperado. En una noche particularmente difícil, cuando parecía que ya no tenía fuerzas para continuar, decidió orar. No fue una oración larga ni elocuente. De hecho, sus palabras fueron simples, casi susurradas. Dios, si estás ahí, muéstramelo. Necesito una señal, algo que me haga creer. Esta oración, que a sus propios ojos parecía insignificante, fue el punto de partida de una serie de acontecimientos que cambiarían su vida para siempre. Esa noche, mientras dormía, tuvo lo que solo podría describirse como una experiencia sobrenatural. No era un sueño cualquiera, de esos que se disipan al amanecer. Era algo tan vívido, tan real, que se despertó jadeando, como si acabara de regresar de un lugar lejano. Fue en ese momento cuando su viaje espiritual comenzó a tomar forma. Describió la sensación de ser arrastrada a un lugar completamente desconocido, donde las reglas del mundo físico no se aplicaban. Todo a su alrededor estaba envuelto en oscuridad, pero no en una oscuridad ordinaria. Era una especie de oscuridad que parecía viva, que se filtraba en su mente y en su alma,
sacando a la superficie todos los miedos que nunca se había atrevido a afrontar. En medio de esa oscuridad, una voz resonó. No era una voz humana, sino algo mucho más profundo, que parecía venir de dentro y de fuera de ella al mismo tiempo. La voz preguntó: ¿Estás listo para ver la verdad? Sorprendida, pero sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y urgencia, respondió mentalmente que sí. Fue entonces cuando todo cambió. La oscuridad comenzó a disiparse, revelando una escena que ella nunca podría haber imaginado, algo que parecía sacado directamente de las páginas más oscuras de la Biblia. Fue en ese momento que se dio cuenta de que la estaban preparando para algo mucho más grande de lo que jamás podría comprender. Este momento de preparación, que describió como una mezcla de terror y claridad, fue lo que la llevó a enfrentar las verdades que había estado ignorando durante tanto tiempo. La vida que llevó, las decisiones que tomó, todo parecía tan pequeño e insignificante en comparación con lo que estaba a punto de descubrir. Ella entendió que su crisis no se debía solo a dificultades terrenales, sino al reflejo de algo mucho más profundo, una desconexión entre su alma y su propósito espiritual. Mientras narraba esta parte de su experiencia, hizo una pausa, como si reviviera cada momento, el dolor, el miedo y al mismo tiempo, la esperanza que surgía en su corazón, quedaron grabados en cada palabra que decía. Y fue en este punto que nos dejó un mensaje poderoso. Todos enfrentamos crisis, pero ¿estamos dispuestos a mirar más allá de lo visible para encontrar la verdad? Nos invitó a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre las veces que ignoramos las señales que nos rodean y las oportunidades de reconectarnos con Dios. ¿Qué nos perdemos al no prestar atención? ¿Cuál es el precio de permanecer espiritualmente dormido? Mientras nos guiaba por el comienzo de nuestro viaje, quedó claro que sus palabras no eran solo un informe, sino un llamado para que cada uno de nosotros comencemos a hacer las preguntas que ella hizo esa fatídica noche. Después de todo, ¿estamos preparados para descubrir la verdad? En ese momento, mientras intentaba comprender lo que estaba pasando, la sensación de ser arrastrada hacia algo desconocido se hizo cada vez más intensa. Era como si una fuerza invisible la alejara del mundo que conocía. Se sentía suspendida entre dos lugares, dos estados de existencia completamente opuestos. A su alrededor, el silencio pareció cobrar vida, palpitando en sus oídos como si fuera una entidad propia. Y entonces, de repente, el suelo desapareció bajo sus pies y la oscuridad se hizo cargo. No era el tipo de oscuridad que uno encuentra en una habitación sin luces, sino una oscuridad viva y densa que parecía envolver no solo su cuerpo, sino también su alma. Cada segundo parecía una eternidad. El aire era pesado, casi imposible de respirar, y sintió como si le estuvieran arrancando algo. No había tiempo ni espacio, solo un vacío absoluto que parecía devorarlo todo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no estaba en el mundo físico. Lo que estaba sucediendo no era un sueño cualquiera, sino algo mucho más profundo y aterrador. Estaba cruzando a una dimensión que antes solo existía en leyendas e historias contadas en sermones religiosos. Mientras su mente intentaba procesar lo que estaba pasando, empezó a escuchar murmullos. Primero, eran distantes, casi como ecos, pero rápidamente se convirtieron en gritos, gemidos de dolor y desesperación que se hacían más fuertes a cada momento. Era imposible saber de dónde venían, ya que parecían estar a su alrededor y dentro de ella al mismo tiempo. Estos sonidos penetraron en su mente como cuchillos, cada grito lleno de un dolor que parecía infinito. Entonces, como un relámpago que atraviesa el cielo en una noche de tormenta, vio destellos de luz. Pero estas luces no aportaban consuelo ni calidez. Al contrario, eran inquietantes y revelaban fragmentos de lo que parecía ser un escenario apocalíptico. Vio figuras deambulando en agonía, sombras retorciéndose que parecían perdidas para siempre. Estas visiones iban y venían rápidamente, como si se las mostraran con un propósito mayor, pero sin darle tiempo a comprender completamente lo que significaban. Fue en ese momento cuando empezó a darse cuenta de que estaba sucediendo algo más profundo. Su alma se sentía como si estuviera siendo llevada a juicio.
a una confrontación directa con las consecuencias de todo lo que había hecho en la vida. Cada pensamiento, cada decisión, cada omisión parecía salir a la superficie como una especie de balance espiritual. No podía explicar cómo lo sabía, pero era como si cada fibra de su ser entendiera que se encontraba en un momento de transición, un punto sin retorno donde lo que vendría después dependería completamente de las decisiones que había tomado hasta el momento. Ese punto, de repente, una voz resonó en la oscuridad. No era una voz humana, sino algo mucho más poderoso y penetrante. No procedía de ningún lugar concreto, sino que parecía surgir de su interior y de todos lados al mismo tiempo. La voz preguntó: ¿Estás listo para enfrentar la verdad sobre tu vida? La pregunta era sencilla, pero tenía un peso abrumador. Sabía que no podía mentir, que no había forma de escapar de esa confrontación directa con la realidad de quién era ella. Mientras intentaba encontrar una respuesta, las visiones a su alrededor se volvieron más claras. Vio momentos de su vida desarrollarse como una película ante sus ojos. No fueron solo las grandes decisiones las que aparecieron, sino también las pequeñas acciones del día a día que parecían tan insignificantes en su momento, pero que ahora mostraban sus eternas consecuencias. Cada palabra que había dicho, cada pensamiento que había tenido, todo estaba ahí, desnudo ante ella, sin filtros ni excusas. Fue entonces cuando se dio cuenta del peso de su propia humanidad. Esas cosas que alguna vez parecieron tan pequeñas e inofensivas, ahora se revelaron como portales a algo mucho más oscuro. Vio cómo el orgullo había creado muros en su corazón, cómo la falta de perdón había plantado semillas de amargura que crecían sin que ella se diera cuenta. Y, sobre todo, vio cómo había ignorado repetidamente las señales que Dios le había enviado a lo largo de su vida. En ese momento, la oscuridad a su alrededor comenzó a moverse. Ya no era un vacío estático, sino algo vivo y amenazador. Notó figuras que surgían de las sombras, siluetas que parecían observar cada movimiento de ella. Algunos eran claramente humanos, mientras que otros tenían formas que desafiaban toda explicación. Estas figuras parecían estar esperando, como esperando una sentencia que determinara lo que sucedería a continuación. El miedo se apoderó de ella, pero al mismo tiempo, había algo dentro de su alma que comenzaba a despertar. Una pequeña, casi imperceptible llama de esperanza comenzó a brillar en medio de aquel caos. Era como si, en lo más profundo de su ser, supiera que todavía había una posibilidad, una salida. Pero esta oportunidad requeriría algo de ella, algo que no sabía si estaba dispuesta a ofrecer. Mientras narraba esta experiencia, destacó que este momento de transición no se trataba solo de hacia dónde se dirigía, sino también de en quién se estaba convirtiendo. Nos llevó a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre cómo muchas veces ignoramos los pequeños signos que pueden llevarnos por mejores caminos. Es un viaje que todos enfrentamos, aunque sea de manera diferente, y que nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y hacer las preguntas difíciles que a menudo evitamos. Y ahora, quiero saber de ti. ¿Cuál es la verdad que tienes miedo de afrontar? Deja tus reflexiones en los comentarios, o, si lo prefieres, escribe una palabra que resuma lo que estás sintiendo en estos momentos. Podría ser verdad, miedo o esperanza. Exploremos estas respuestas juntos y descubramos lo que significan para cada uno de nosotros. La transición que había experimentado la había dejado completamente vulnerable. La sensación de estar frente a algo mucho más grande que ella solo aumentó a medida que la escena a su alrededor comenzó a formarse de una manera aterradora. Todo lo que alguna vez fue oscuridad ahora parecía tomar forma, pero no era una forma que trajera consuelo. Por el contrario, lo que se estaba desarrollando ante ella era tan aterrador, tan abrumador, que parecía imposible que pudiera ser real. Y sin embargo, cada parte de su ser sabía que así era. El suelo donde antes parecía no haber nada comenzó a emerger lentamente, como si estuviera moldeado por una fuerza invisible. Era áspero y desigual, como si estuviera formado por piedras quemadas y cubierto de ceniza. Cada paso que daba parecía resonar a lo largo de todo ese lugar,
como si el entorno mismo estuviera vivo y atento a cada uno de sus movimientos. El aire era pesado, lleno de un olor a azufre que le quemaba las fosas nasales y le hacía llorar los ojos. Había una sensación de opresión constante, como si el peso del lugar en sí fuera más de lo que podía soportar. Mientras miraba hacia adelante, vio algo que la dejó paralizada. Ríos de fuego atravesaron ese lugar en varias direcciones, y en cada una de ellas, figuras humanas emergieron y se sumergieron como si fueran consumidas repetidamente por las llamas. Pero estas llamas no eran comunes. No iluminaron el ambiente ni disiparon la oscuridad circundante. Eran como manifestaciones de dolor y sufrimiento, ardiendo eternamente sin consumir por completo las almas que allí se encontraban. Los gritos que provenían de aquellos ríos eran tan profundos, tan llenos de desesperación, que parecían penetrar directamente en su alma. Mientras miraba, se dio cuenta de que no estaba sola. Había figuras sombrías, siluetas altas y esqueléticas que se movían lentamente, como si patrullaran el entorno. No tenían rostros, pero sus ojos brillaban de un rojo intenso, como brasas que nunca se apagaban. Estas figuras parecían observarlo todo y a todos, listas para actuar en cualquier momento. La sensación de ser observada por estas criaturas era asfixiante, y sentía como si todos sus pecados estuvieran expuestos ante ellos, como si pudieran ver directamente su alma. En el horizonte, que era tan lejano e inalcanzable como el cielo en un desierto, vio algo que la dejó sin palabras. Era una especie de trono, pero no como los tronos que imaginamos en los cuentos de reyes y reinas. Este estaba hecho de fuego y sombras, y parecía latir con una energía siniestra. A su alrededor había miles, tal vez millones, de figuras arrodilladas. No eran personas, pero tampoco eran completamente demoníacos. Era como si fueran almas deformes, atrapadas entre lo humano y lo monstruoso, condenadas a permanecer en ese estado para siempre. El trono exudaba una presencia arrolladora, una autoridad incuestionable que parecía regir todo en ese lugar. Sabía, de alguna manera, que ese trono representaba el juicio final, el destino irrevocable de cada alma que allí se encontraba. Era el símbolo del peso eterno de las decisiones tomadas en la vida, de lo que muchos ignoran, pero que se vuelve ineludible en el momento en que se respira el último aliento. En un momento, escuchó la misma voz que la había enfrentado antes, pero ahora parecía más cercana, más intensa. «Este es el resultado de decisiones», dijo la voz. «Cada alma que ves aquí ha ignorado las señales, ha rechazado las advertencias, ha preferido placeres fugaces a vivir con propósito y verdad». Las palabras fueron como un golpe directo a su espíritu. No había manera de argumentar, cómo justificar o cómo escapar de esa realidad. Todo lo que podía hacer era escuchar y absorber cada palabra, sabiendo que contenían verdades que la humanidad a menudo decide ignorar. Poco a poco, la voz empezó a revelar el destino de algunas de las almas que se encontraban en aquel lugar. Vio figuras que parecían desesperadas por escapar de su propia perdición, pero con cada intento, eran arrastradas hacia las llamas o atrapadas en sombras que parecían tener vida propia. Cada una de estas almas quedó atrapada en un ciclo interminable de dolor, y lo más inquietante fue que muchas de ellas no entendían completamente por qué estaban allí. Se equivocaron, continuó la voz. Creían las mentiras de que las elecciones no importaban, que podían vivir por sí mismos sin consecuencias. Y en ese momento sucedió algo aún más terrible. Comenzó a ver reflejos de momentos de la vida de estas personas, como si estuviera viendo una secuencia de escenas proyectadas en el aire. Cada una de estas reflexiones mostró decisiones simples, pero que se acumularon formando el camino que los llevó directamente a ese lugar. Palabras dichas con ira, indultos denegados, actos de orgullo, mentiras aparentemente inofensivas. Todo eso ahora parecía tan pequeño e insignificante, pero llevaba un peso eterno. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba simplemente viendo algo que no tenía relación con ella. Esa fue una advertencia, un llamado para que ella entendiera lo que estaba en juego. Y más que eso, fue un llamado para que quienes escucharan su historia supieran que todavía había tiempo.
que todavía había esperanza. Quiero que te detengas un momento y reflexiones sobre esto. Si te enfrentaras a tus propias decisiones en este momento, ¿qué verías? ¿Cuál sería el reflejo de tu vida? Quiero que comentes una palabra que resuma cómo te sientes en este momento. Podría ser juicio, esperanza o incluso cambio. Hablemos de ello en los comentarios. Mientras continuaba caminando por el aterrador paisaje, la sensación de opresión era casi insoportable. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella pareció cambiar. Era como si, a cada paso, las piezas de un rompecabezas invisible se ensamblaran ante sus ojos. Las visiones que aparecieron ante ella no fueron aleatorias. Cada uno llevaba un mensaje, una revelación espiritual que traía consigo profundas verdades sobre la vida, la muerte y el destino eterno de las almas. Se detuvo ante una figura que parecía congelada en el tiempo. Era una mujer que lloraba sin cesar mientras sus manos intentaban agarrar algo invisible. Sus ojos se llenaron de desesperación, y las palabras que salían de su boca se repetían como un lamento. No lo sabía, no lo sabía. Pero mientras observaba, quedó claro que eso no era cierto. Las visiones comenzaron a mostrar fragmentos de la vida de esa mujer, escenas en las que ella había elegido ignorar los llamados, las advertencias, las pequeñas intervenciones que podrían haberla llevado por otro camino. Era como ver una película, pero con el corazón apesadumbrado sabiendo que el final ya estaba decidido. La voz que le había hablado antes resonó de nuevo. Muchos dicen que no lo saben, pero las señales están por todas partes. Están en las palabras que escucharon, las advertencias que recibieron, las oportunidades que ignoraron. No hay excusa para quienes cierran los ojos cuando la luz está ante ellos. La golpeó como un rayo. ¿Cuántas veces había ignorado las señales en su propia vida? ¿Cuántas veces había elegido el camino más fácil y cómodo, aunque sabía que no era el correcto? Otra revelación comenzó a tomar forma. Esta vez, vio un camino largo, aparentemente normal, pero que parecía volverse cada vez más estrecho y peligroso a medida que avanzaba. Al principio la gente caminaba con confianza, riendo y hablando, pero con el tiempo empezaron a tropezar, caer y desaparecer en abismos que se abrían inesperadamente. Algunos intentaron regresar, pero no pudieron. Otros simplemente siguieron adelante, como si estuvieran ciegos a lo que sucedía a su alrededor. Este es el camino del engaño, explicó la voz. Parece fácil, atractivo, pero conduce a la destrucción. Se dio cuenta de que este escenario no era solo una metáfora, sino una verdad sobre la vida que vivimos todos los días. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por elecciones que de momento parecen inofensivas, pero que al final nos alejan cada vez más de nuestro propósito? Fue una revelación dolorosa pero necesaria. Comenzó a comprender que el infierno no era solo un lugar al que se iba después de la muerte, sino algo que comienza a manifestarse aquí y ahora, en las decisiones que tomamos, en las oportunidades que rechazamos, en nuestra falta de conexión con Dios. Más adelante vio una habitación llena de espejos. Cada espejo reflejaba a una persona diferente, pero no solo mostraba su apariencia externa. Estos espejos revelaron sus almas, su verdadera naturaleza. Algunos mostraban almas llenas de luz, mientras que otros revelaban una profunda oscuridad que parecía consumir todo a su alrededor. Fue entonces cuando comprendió: las acciones de cada uno moldean quiénes somos por dentro. La verdadera batalla no es contra el mundo exterior, sino contra las sombras que intentan dominar nuestra alma. La siguiente visión fue aún más impactante. Vio personas que, en la vida, eran consideradas buenas, generosas e incluso espirituales. Pero cuando los miró más de cerca, se dio cuenta de que sus acciones estaban motivadas por el orgullo, la vanidad y el deseo de reconocimiento. Sus buenas obras no eran para honrar a Dios, sino para alimentar sus propios egos. La voz explicó: no todo el que dice «Señor, Señor» entrará en el reino de los cielos. Lo que importa es el corazón, no las apariencias. Eso la hizo reflexionar profundamente. ¿Con qué frecuencia juzgamos a los demás en la superficie, sin considerar lo que hay en sus corazones? Mientras continuaba, surgió otra revelación. Vio una gran balanza,
donde se pesaban las decisiones de cada persona. Por un lado, hubo buenas obras, pero por el otro, pecados no confesados, oportunidades perdidas, momentos de egoísmo e indiferencia. La balanza se balanceó, mostrando que, al final, todo saldría a la luz. Ella entendió que la justicia divina no es arbitraria, sino que se basa en la verdad absoluta, en lo que cada uno elige llevar consigo. La experiencia fue abrumadora, pero había un propósito mayor en todo ello. Se dio cuenta de que estaba siendo llamada a comprender y compartir estas verdades, a advertir a otros antes de que fuera demasiado tarde. La voz habló una vez más. El tiempo es corto. Lo que hagas hoy determinará dónde estarás mañana. Estas revelaciones espirituales no fueron solo visiones, sino mensajes vivos y palpitantes que transformaron cada parte de su ser. Fueron un recordatorio de que todos estamos en un viaje y que ese viaje tiene consecuencias eternas. No hay forma de escapar de la verdad. Lo que sembramos, lo cosecharemos. Lo que ignoramos, lo afrontaremos. Ahora quiero que te detengas y reflexiones conmigo. ¿Qué crees que verías si te miraras en el espejo de tu alma? ¿Qué revelaría sobre ti? Deja una palabra en los comentarios que resuma lo que sentiste al escuchar esta parte. Puede ser reflexión, cambio o incluso despertar. Hablemos de ello y aprendamos juntos de estas revelaciones. A medida que las revelaciones continuaron desarrollándose ante ella, quedó claro que uno de los mensajes más importantes que necesitaba comprender era el papel de las trampas espirituales. Estos escollos no eran solo obstáculos o pruebas a lo largo del camino de la vida. Eran estrategias cuidadosamente planificadas para desviar a las almas de su propósito, atraparlas en ciclos de engaño y alejarlas de la luz divina. Cuanto más observaba, más se daba cuenta de que estas trampas estaban presentes en todos los aspectos de la vida diaria humana, camufladas de maneras tan sutiles que rara vez se notaban. Vio gente caminando por un camino aparentemente pacífico, pero que estaba lleno de trampas invisibles. Cada paso que dieron fue una elección, y algunas elecciones los llevaron directamente a estas trampas. No se trataba de agujeros físicos en el suelo, sino de algo mucho más peligroso: orgullo, avaricia, lujuria, envidia e incluso apatía. Era como si estas emociones y comportamientos fueran redes tendidas para capturar a aquellos que eran descuidados, aquellos que no eran conscientes del impacto espiritual de sus acciones. El orgullo, en particular, parecía ser una de las trampas más comunes y destructivas. Vio personas que por fuera parecían humildes y buenas, pero por dentro estaban llenas de orgullo. Vivían para ser admirados, para tener control sobre todo y sobre todos, creyendo que no necesitaban a Dios. Esta confianza ciega en sí mismos les impidió reconocer su dependencia espiritual y los llevó cada vez más a un estado de aislamiento espiritual. Fue entonces cuando se dio cuenta: el orgullo no solo nos aleja de Dios, sino que también nos ciega ante la necesidad de cambio, creando una falsa sensación de seguridad que nos mantiene atrapados en nuestros fracasos. Otra poderosa trampa que tenía ante ella era la codicia. No era solo la codicia por el dinero, sino el deseo insaciable de más poder, más éxito, más reconocimiento. Vio personas tan consumidas por sus propios deseos que no se daban cuenta de cuánto estaban destruyendo a quienes los rodeaban, y peor aún, a ellos mismos. Estas almas parecían encadenadas a sus ambiciones, incapaces de ver más allá de sus propias necesidades. Para ellos, el mundo era una competencia constante, donde el valor de cada individuo se medía solo por lo que poseía o lo que podía lograr. La lujuria también se presentó como una de las trampas más devastadoras. Vio cómo esta fuerza, que a menudo es glorificada y normalizada en el mundo físico, podía corromper completamente el espíritu humano. Era como un fuego que ardía continuamente, consumiendo todo lo que se cruzaba en su camino. Las personas que se dieron a esta trampa se convirtieron en prisioneras de sus propios deseos, viviendo para satisfacer apetitos que nunca fueron verdaderamente satisfechos, y, al mismo tiempo,
Perdieron la capacidad de ver el amor verdadero, el tipo de amor que viene de Dios y que nos conecta profundamente con los demás y con nosotros mismos. La envidia surgió como otra herramienta utilizada para desviar las almas. Vio personas que pasaban su vida comparándose con los demás, deseando lo que no tenían, mientras ignoraban por completo las bendiciones que ya tenían. La envidia era una fuerza corrosiva que destruía no solo las relaciones, sino también la identidad misma de las personas. Les hacía sentir que nunca eran lo suficientemente buenos, que nunca tenían suficiente, y los empujaba a un estado de constante insatisfacción. Pero de todas las trampas, quizás la más insidiosa fue la apatía. Vio cuántas almas simplemente dejaron de luchar, dejaron de buscar, dejaron de creer. Se volvieron indiferentes, viviendo en un estado de complacencia que les impedía crecer espiritualmente. Esta apatía era como una niebla que los envolvía, haciéndolos incapaces de ver el peligro que los rodeaba. Se rindieron al conformismo, aceptaron el sufrimiento y la oscuridad como parte inevitable de sus vidas, sin buscar jamás la luz. Cada una de estas trampas iba acompañada de fuerzas espirituales que parecían alimentarlas. No fueron solo decisiones humanas, sino influencias externas las que amplificaron estas debilidades y hicieron más difícil escapar de ellas. Vio entidades oscuras alrededor de estas trampas, observando, alentando e incluso manipulando a las almas para que permanecieran atrapadas. Era una batalla constante, una guerra invisible que ocurría todos los días, incluso cuando la gente no era consciente de ello. Lo que más la sorprendió fue darse cuenta de que muchas de estas trampas no se presentaban como algo obviamente malvado. Más bien, fueron disfrazados de oportunidades, placeres inocentes o incluso buenas intenciones. El orgullo puede parecer confianza en uno mismo, la codicia puede parecer ambición y la apatía puede confundirse con tranquilidad. Este disfraz era lo que hacía que estas trampas fueran tan peligrosas, porque parecían inofensivas hasta que era demasiado tarde. Mientras asimilaba estas revelaciones, se dio cuenta de que el único antídoto contra estas trampas era la vigilancia espiritual. Era necesario estar constantemente atentos, buscando en Dios discernimiento y fuerza para resistir las tentaciones y elegir el camino correcto. Pero esto no fue algo que usted hizo solo. Era necesario conectar con otras personas, con la palabra, con la oración. Fue un recordatorio de que el viaje espiritual es una caminata activa, una elección diaria de alejarse de los obstáculos y acercarse a la luz divina. Ahora quiero que pienses en esto y compartas en los comentarios. ¿Cuál de estas trampas espirituales crees que es más peligrosa? Comenta orgullo, codicia, envidia o cualquier otra cosa que se te ocurra. Reflexionemos juntos sobre cómo podemos reconocerlos en nuestras vidas y combatirlos antes de que sea demasiado tarde. A medida que las revelaciones se hacían más y más intensas, empezó a sentir un peso indescriptible pesando sobre su alma. Era como si el entorno que lo rodeaba estuviera cambiando, transformándose en algo aún más solemne, más imponente. La sensación de que la estaban observando aumentó, pero esta vez no fue a través de los ojos llameantes de las entidades oscuras, ni de las figuras que parecían patrullar a las almas malditas. Era algo mucho más grande, algo que trascendía todo lo que había vivido hasta entonces. Era la presencia de la justicia divina, una fuerza que dominaba todo el lugar, imposible de ignorar. El entorno circundante parecía estar ajustándose cuando una luz comenzó a manifestarse en la distancia. Pero esta luz no era como el cálido resplandor del sol o el consuelo de una llama en una noche fría. Era una luz imponente y penetrante que parecía atravesar no solo la oscuridad circundante, sino también cada capa de su alma. Podía sentir cómo esta luz la exponía por completo, revelando no solo sus acciones, sino también sus intenciones, pensamientos y secretos más profundos. No había nada que ocultar, y eso la aterrorizó. A medida que la luz se acercaba, la atmósfera circundante se volvía aún más densa. Todo parecía inclinarse ante ella, como si reconociera que esa presencia era la máxima autoridad. Era imposible no sentir la enormidad de lo que estaba sucediendo.
Sabía que se enfrentaba a algo eterno, absoluto, algo que no podía ser impugnado ni cuestionado. Y entonces la voz que había guiado sus revelaciones hasta ese momento volvió a hablar, pero esta vez, no con la misma intensidad de advertencia. Era firme pero serena, casi como un padre que consigue la atención de su hijo con amor, pero también con firmeza. «Estás ante la justicia», dijo la voz. «Aquí todo se revela. Aquí no hay mentiras, no hay máscaras. Cada elección que hiciste, cada palabra que dijiste, cada pensamiento que tuviste, todo será pesado». Esas palabras resonaron en su interior y, por primera vez, sintió el verdadero peso de lo que significaba ser juzgada. No se trataba solo de una cuestión de buenas acciones versus malas acciones. Se trataba del corazón, de los motivos, del impacto que cada decisión había tenido no solo en su propia vida, sino en la vida de los demás. Frente a ella comenzó a aparecer lo que parecía ser una especie de pantalla o portal, donde comenzaron a formarse imágenes de su vida. Se vio a sí misma en diferentes momentos, desde la infancia hasta la actualidad. No fueron solo los grandes momentos los que se destacaron, sino también los pequeños, los que ella nunca habría considerado importantes. Vio las veces que era amable con alguien, pero también las veces que no lo era. Vio las oportunidades que tuvo para perdonar pero que rechazó, y las veces que eligió el camino fácil en lugar del correcto. Cada imagen parecía palpitar con vida, como si estuvieran siendo analizadas no solo por lo que había hecho, sino por lo que había sentido y pensado en ese momento. Una de las escenas la mostraba ayudando a alguien necesitado, pero la voz explicó: «Incluso esto, lo hiciste esperando algo a cambio». La golpeó como una espada. Nunca había pensado en cómo sus intenciones podrían devaluar sus acciones. La justicia divina no se trataba solo de lo que se hizo, sino de por qué se hizo. Otra imagen mostró un momento en el que tuvo la oportunidad de consolar a alguien que estaba sufriendo, pero decidió ignorarlo. Era una escena sencilla, casi insignificante para ella en ese momento, pero ahora estaba claro que esa elección había dejado una huella en su alma. «No dejaste de ayudar simplemente», continuó la voz. «Ignoraste un llamado, una oportunidad de ser las manos de Dios para alguien». Empezó a comprender que el juicio no se trataba de castigo, sino de verdad. Todo estaba siendo revelado para que ella pudiera ver la realidad de su propia vida. No hubo mentiras, ni justificaciones, ni ocultaciones. Cada momento estaba ahí, tan claro como la luz que ahora la rodeaba por completo. Entonces sucedió algo aún más impresionante. Vio cómo sus decisiones habían impactado a otras personas. No solo las veces que había lastimado a alguien, sino también las veces que no había hecho el bien que podría haber hecho. Cada una de estas elecciones parecía reverberar, como ondas que se extendían infinitamente, tocando vidas que nunca había imaginado que estuvieran conectadas con la suya. Fue un poderoso recordatorio de que nuestras acciones nunca nos afectan solo a nosotros mismos. Mientras todo esto sucedía, sintió una mezcla de emociones: vergüenza, arrepentimiento, pero también una extraña sensación de paz. Era como si, por primera vez, se viera tal como era realmente, sin filtros, sin ilusiones. Y aunque era difícil, había una belleza en ser completamente transparente bajo esa luz. «Ahora lo entiendes», dijo la voz. «La justicia no se trata solo de sentencias. Se trata de revelar. Se trata de sacar a la luz todo lo que ha estado oculto, para que puedas ver claramente quién eres y qué necesitas cambiar». Esas palabras se quedaron grabadas en su mente, y supo que esta experiencia no era solo para ella. Era para todos aquellos que escucharían su testimonio, para todos aquellos que todavía tenían tiempo de reevaluar sus propias vidas. Y ahora quiero que reflexiones conmigo. Si estuvieras hoy frente a esta luz, ¿qué revelaría sobre ti? Quiero que comentes con una palabra o frase que describa cómo te sientes cuando piensas en esto. Podría ser verdad, cambio o propósito. Exploremos juntos lo que nos enseña esta experiencia y cómo podemos aplicarla a nuestras vidas. Mientras estaba ante la justicia divina, sintiendo el peso aplastante de sus propias acciones, algo comenzó a cambiar. La luz que la rodeaba,
alguna vez intensa e implacable en su claridad, comenzó a transformarse. No perdió su fuerza ni su majestuosidad, pero empezó a llevar un calor, un sentimiento de esperanza que empezó a invadir su corazón. Era como si, después de haber estado completamente expuesta, ahora estuviera envuelta por un amor tan puro e inmenso que trascendía cualquier dolor o vergüenza que pudiera sentir. Esta fue la intervención de la luz divina, y el momento que vino después cambiaría todo. Una nueva visión comenzó a formarse ante ella. Las imágenes de su vida, que alguna vez fueron diseñadas para revelar errores y fracasos, ahora estaban llenas de algo más. Vio momentos en los que había elegido el bien, aunque sin darse cuenta. Vio las ocasiones en las que ofreció una palabra de consuelo a alguien, ayudó a alguien que estaba deprimido o tomó una decisión difícil en nombre de lo correcto. Estas acciones, que ella había considerado pequeñas o incluso insignificantes, ahora brillaban con una intensidad que nunca hubiera imaginado. La voz volvió a hablar, pero esta vez con un tono de compasión. No todo está perdido. Donde hay arrepentimiento, hay redención. Donde hay entrega, hay transformación. Y donde hay luz, la oscuridad nunca prevalecerá. Esas palabras tocaron su corazón como ninguna otra experiencia lo había hecho. Se dio cuenta de que incluso en medio del juicio, la misericordia divina era mayor que cualquier error que hubiera cometido. La justicia de Dios no fue solo punitiva, fue reconstituyente y ofreció una nueva oportunidad a cualquiera que estuviera dispuesto a aceptarla. De repente, la luz se intensificó y ella sintió como si la estuvieran levantando. No físicamente, sino espiritualmente. Era como si algo dentro de ella estuviera siendo renovado, rehecho. Las sombras que alguna vez parecieron apoderarse de ella y las voces de condena que resonaban a su alrededor comenzaron a desaparecer. Todo quedó en silencio y ella se llenó de una paz que parecía derramarse sobre ella como una cascada interminable. No era la paz que ofrece el mundo, fugaz y frágil, sino una paz que provenía de algo eterno, algo perfecto. Fue entonces cuando notó una presencia a su lado. No fue solo una sensación o una idea abstracta, fue real. Una figura se destacó en medio de esa luz, alguien a quien ella sabía exactamente quién era, incluso antes de verlo por completo. Sus ojos, que antes estaban llenos de lágrimas de arrepentimiento, ahora estaban fijos en aquella figura que irradiaba amor y autoridad. No necesitaba decir nada. Su presencia lo dijo todo. Era Jesús, y en sus ojos había una profundidad que ella nunca podría explicar con palabras. Mientras lo miraba, sintió como si todo el dolor, toda la culpa, todos los miedos que llevaba le desaparecieran de los hombros. Él extendió la mano, y mientras lo hacía, ella sintió como si su corazón estuviera envuelto por una llama, pero no una llama ardiente, una llama cálida y purificadora. Todo lo que había sido hasta ese momento pareció disolverse en su luz, y lo que quedó fue una versión de sí misma que nunca había conocido. Era como si ella renaciera allí mismo, frente a él. Finalmente habló, y sus palabras resonaron como un suave trueno. Has sido llamado a algo más grande. No cargues más con las cadenas del pasado, porque no tienen poder sobre ti. La luz venció a la oscuridad. Ahora regresa y comparte lo que viste. Testifica de lo que hice por ti, porque este mensaje no es solo tuyo. Es para todos los que están perdidos, para todos los que aún no han encontrado su camino. Ella no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de agradecimiento, de alivio. Se había enfrentado a la verdad más dura sobre sí misma, pero también había experimentado el amor más profundo que podría haber. Un amor que la abrazó exactamente tal como era, pero que también la llamó a ser más, a vivir de una manera que reflejara esa luz. Mientras hablaba, comenzaron a formarse imágenes a su alrededor nuevamente, pero esta vez no eran imágenes del pasado, eran visiones de lo que podría ser, de cómo sería su vida si decidiera seguir ese llamado. Vio multitudes escuchando su historia, personas que estaban atrapadas en las mismas trampas que ella había enfrentado, pero que, a través de su testimonio,
encontraron esperanza y redención. Vio familias restauradas, corazones sanados y vidas transformadas. En ese momento comprendió que su experiencia no había sido solo para ella. Había un propósito mayor en todo esto, un propósito que trascendía su propio sufrimiento y arrepentimiento. La luz divina no solo la rescató, sino que también la envió a una misión, un llamado a llevar esperanza y verdad a quienes aún estaban en la oscuridad. Ahora quiero que pienses conmigo. ¿Cómo reaccionarías si te enfrentaras a esta luz? ¿Cómo te sentirías si ella te mostrara no solo quién has sido, sino también quién puedes llegar a ser? Quiero que comentes con una palabra que resuma cómo te sientes al escuchar esto. Podría ser esperanza, redención o misión. Hablemos de ello y reflexionemos juntos sobre el impacto de esta luz en nuestras vidas. Después de todo lo que había visto y sentido, las revelaciones comenzaron a transformarse en algo más claro, como si un propósito estuviera grabado en su corazón. No se trataba solo de lo que ella había experimentado, sino de lo que significó para todas nuestras vidas, aquí y ahora. Cada visión, cada palabra que resonó en la oscuridad, cada momento de confrontación con la luz divina llevaba una lección profunda, algo que necesitaba ser devuelto a la vida terrena. Todo lo que había presenciado fue, de hecho, una llamada de atención, un llamado urgente a reevaluar cómo vivimos y cómo estas elecciones moldean no solo nuestro presente, sino también nuestra eternidad. Una de las primeras lecciones que destacó fue la del valor del tiempo. Durante su experiencia, se dio cuenta de que el tiempo no es un hecho, como muchas veces creemos. Cada día que recibimos es un regalo, una oportunidad para elegir, cambiar, crecer. Pero lo que vio fue que muchas personas pasan sus días como si el tiempo fuera infinito, posponiendo decisiones importantes, dejando para más tarde lo que se debe hacer ahora. Se dio cuenta de que el mañana no es seguro y que vivir como si tuviéramos control total sobre el futuro es una de las mayores ilusiones que tenemos. Reflexionó sobre cómo a menudo nos perdemos en cosas pequeñas y pasajeras. Estamos consumidos por el ajetreo del trabajo, las presiones sociales y los deseos materiales, mientras descuidamos lo que realmente importa. La lección fue clara. Lo que colocamos en el centro de nuestras vidas determina nuestro destino. Y cuando elegimos cosas temporales, estamos construyendo nuestra existencia sobre una base frágil que no puede soportar los desafíos que inevitablemente enfrentaremos. Otra verdad poderosa que surgió fue sobre el impacto de nuestras palabras y acciones. Ante la justicia divina, vio cómo incluso las decisiones más pequeñas, aquellas que creemos insignificantes, tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Un gesto de bondad, una palabra de aliento, un acto de perdón, todos ellos tienen el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de los demás. Por otro lado, las palabras de ira, los actos de egoísmo, las decisiones basadas en el orgullo o el miedo también dejan marcas, creando ondas que se extienden más allá de lo que podemos ver. Ella entendió que nuestras elecciones no solo moldean quiénes somos, sino también quiénes seremos. Cada decisión, por pequeña que parezca, nos acerca o aleja de la luz. Y eso incluye no solo las grandes decisiones, como nuestras relaciones o la dirección de nuestras carreras, sino también los pequeños hábitos que cultivamos todos los días. ¿Cómo empleamos nuestro tiempo? ¿Con quién elegimos estar? ¿Qué tipo de contenidos consumimos? Todas estas cosas nos están moldeando de maneras que a menudo ignoramos, pero que tienen un profundo impacto en nuestro destino espiritual. Una de las lecciones más profundas que recibió fue sobre la importancia del perdón. Durante su experiencia, vio cómo la falta de perdón era una de las mayores barreras que mantenía a las personas atrapadas en ciclos de dolor y sufrimiento. No se trataba solo de perdonar a los demás, sino también de perdonarse a uno mismo y aceptar el perdón de Dios. Vio cuántas personas llevaban cargas innecesarias, guardaban rencores que les carcomían el alma y les alejaban de la paz que tanto buscaban. La luz que experimentó mostró que el perdón no es solo un acto de liberación de los demás,
sino una forma de liberarse uno mismo. Además, le quedó claro que el orgullo es una de las mayores trampas espirituales. Durante las visiones, fue testigo de cómo el orgullo cegaba a las personas y las hacía alejarse de la verdad. El orgullo nos hace creer que somos autosuficientes, que no necesitamos ayuda, que podemos llevar nuestras cargas solos. Pero la luz ha revelado que es exactamente esta creencia la que nos mantiene estancados, incapaces de crecer o encontrar el camino de regreso a Dios. La lección fue simple pero poderosa. La humildad es la clave para abrir las puertas de la gracia divina. Mientras procesaba todas estas verdades, otro mensaje quedó claro. La vida es una oportunidad para construir algo que dure más allá de nosotros mismos. No se trata solo de dejar un legado material, sino de crear un impacto que sea eterno. Esto significa invertir en las relaciones, en actos de amor, en servir a los demás, en vivir de una manera alineada con los valores que realmente importan. Cada uno de nosotros tiene un papel único, un propósito que puede cumplirse si estamos dispuestos a escuchar el llamado y responder con fe y valentía. Pero quizás la lección más importante de todas es que nunca es demasiado tarde para cambiar. Durante su viaje, vio almas atrapadas en caminos oscuros, pero que, en el último momento, encontraron la redención. La luz divina no excluye a nadie. No importa cuán lejos hayamos llegado o cuán profundo hayamos caído. Siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo, siempre y cuando estemos dispuestos a rendirnos, admitir nuestros fracasos y buscar la transformación que solo Dios puede ofrecer. Y ahora quiero preguntarte, ¿cómo estás usando el tiempo que te ha sido dado? ¿Qué tipo de impacto estás dejando? Quiero que compartas en los comentarios lo que más te ha impresionado hasta ahora. Escribe una palabra o frase que resuma lo que hay en tu corazón en este momento. Podría ser perdón, cambio o incluso nuevo comienzo. Reflexionemos juntos sobre estas lecciones y busquemos aplicarlas en nuestras vidas, porque cada momento importa y aún hay tiempo para transformar tu historia. A medida que todas estas lecciones se desarrollaban en su mente y en su corazón, sentía que algo más grande se estaba revelando. No se trataba solo de comprender lo que había sucedido, sino de actuar en consecuencia. Todo lo que vio, sintió y aprendió no podía ser solo para ella misma. Fue una invitación, un llamado urgente a la reflexión y, sobre todo, a la transformación. No era algo que pudiera posponerse, ni algo que pudiera ignorarse. Fue un momento de decisión, un hito que exigió una respuesta inmediata y sincera. A medida que procesaba cada revelación, una pregunta comenzó a resonar en su interior, proveniente de la misma voz que la había acompañado desde el inicio de este viaje. Ahora, ¿qué harás con lo que se mostró? Esta pregunta era simple, pero tenía una profundidad que parecía infinita. Era imposible no sentir su peso, porque esa era la misma pregunta que debía hacerse a cada uno de nosotros. No basta con escuchar, no basta con comprender. Necesitamos actuar, necesitamos transformarnos. Empezó a pensar en cómo a menudo vivimos de forma automática, sin cuestionar el motivo de nuestras acciones, sin reflexionar sobre el impacto de nuestras elecciones. Estamos tan atrapados en la rutina, tan atrapados en las preocupaciones diarias, que olvidamos el propósito mayor de nuestra existencia. Olvidamos que cada día es una oportunidad para ser mejores, para marcar la diferencia, para conectarnos con Dios y con los demás. Esta era la verdad que la luz le había mostrado. La transformación comienza cuando elegimos salir de este estado de inercia y tomar el control de nuestra vida espiritual. Pero también se dio cuenta de que esta transformación no es fácil. Requiere coraje, humildad y, sobre todo, voluntad de confrontar las partes de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Requiere que enfrentemos nuestros miedos, nuestros errores y nuestras limitaciones con honestidad, pero también con la confianza de que el cambio es posible. La luz no solo expuso sus defectos, sino que también iluminó el camino para superarlos. Esa fue la esencia de la invitación: reconocer dónde estamos y tomar la decisión de avanzar hacia donde necesitamos estar.
Uno de los aspectos más poderosos de este viaje fue comprender que la transformación nunca ocurre sola. Exige una entrega total, una apertura para que Dios obre en nosotros de maneras que a menudo no entendemos. Requiere que confiemos, incluso cuando no vemos el camino completo, incluso cuando las cosas parecen inciertas. Eso es lo que sintió cuando la luz la envolvió. La certeza de que, por difícil que fuera el proceso, no estaría sola. La presencia divina fue constante, guiando, fortaleciendo y renovando. Pero esta invitación no era solo para ella. Fue para todos aquellos que todavía están atrapados en ciclos de dolor, arrepentimiento o indiferencia. Fue para aquellos que sienten que su vida está fuera de control, que creen que es demasiado tarde para cambiar. Sabía que su misión era hacer llegar este mensaje a la mayor cantidad de personas posible, porque lo que había experimentado era un recordatorio de que nadie está fuera del alcance de Dios. No importa lo lejos que hayas llegado, lo perdido que te sientas, siempre hay un camino de regreso. Siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Al compartir estas reflexiones, nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y hacernos las preguntas que evitamos. ¿Estamos viviendo de acuerdo con el propósito que estamos llamados a cumplir? ¿Estamos usando el tiempo que tenemos para construir algo significativo? ¿O estamos desperdiciando nuestros días en cosas que no tienen valor eterno? ¿Estamos buscando la luz o estamos permitiendo que las sombras nos mantengan atrapados? No son preguntas fáciles, pero sí esenciales, porque la verdad es que cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Podemos seguir viviendo superficialmente, ignorando lo que realmente importa, o podemos aceptar la invitación a la transformación. Podemos optar por rendirnos al amor y la gracia divinos, permitiéndole que Él nos moldee y nos guíe a una vida que refleje su luz. Ella nos recuerda que esta invitación no es algo que podamos ignorar sin consecuencias. Cada elección que hacemos nos acerca o aleja de lo que realmente importa. Y cada día que pasa es una oportunidad para volver a elegir, para realinear nuestro camino, para reconectarnos con lo eterno. Esa es la belleza de la invitación. Siempre está ahí, esperando nuestra respuesta. Ahora quiero hacerte la misma pregunta que le hicieron a ella. ¿Qué harás con lo que acabas de escuchar? ¿Estás dispuesto a reflexionar sobre tu vida, tus elecciones y considerar la posibilidad de transformación? Quiero que te tomes un momento para pensar en esto y luego escribas en los comentarios lo que hay en tu corazón. Escribe una palabra o una frase que resuma cómo te sientes en este momento. Podría ser propósito, cambio o incluso esperanza. Compartamos nuestras reflexiones, porque este es el primer paso hacia la transformación. Reconocer dónde estamos y decidir dónde queremos estar. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte que tu presencia en este vídeo no fue casual. Este mensaje no es solo una historia. Es un llamado a la reflexión, la transformación y la reconexión con Dios. Quiero saber cómo estas palabras tocaron tu corazón y qué significaron para ti. Por eso, te invito a dejar la siguiente frase en los comentarios. Sentí la voz de Dios en este video. Comparte con nosotros cómo este mensaje impactó tu vida, qué sentiste al escuchar cada detalle y cómo le habló a tu corazón. Su experiencia puede inspirar a otros a encontrar esperanza y propósito. Recuerda suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos que pueden transformar tu vida espiritual y emocional. Aquí, cada video está realizado con amor y dedicación, con el propósito de traer luz, fuerza y renovación a tu camino. Y no olvides dejar un me gusta, porque esto no solo nos ayuda a llegar a más personas, sino que también es una forma de decir que crees en esta misión de llevar la palabra de Dios al mundo. Ahora, mira la pantalla final y mira el siguiente vídeo que hemos preparado para ti. Es una continuación de este viaje, un complemento a este mensaje que puede llevaros a una comprensión aún más profunda. Haz clic y permite que Dios siga hablando a tu corazón, que Él bendiga poderosamente tu vida, traiga paz a tus días e ilumine cada una de tus decisiones.
Juntos estamos escribiendo una historia de fe, esperanza y transformación. Nos vemos en el próximo video.